Hola amigos, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida, un programa que se transmite a través de las redes sociales. Y bueno, el día de hoy estoy de manteles largos porque me acompaña nada más y nada menos que el licenciado Reyes Durán. Licenciado, muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida, por darte un espacio para pues una entrevista, ¿no? Yo sé que tu agenda está súper ocupada, pero muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias por tu invitación, Angélica. Qué gusto estar contigo, con Radio Escuchas, todo el público que tenemos en las redes sociales y que puedan disfrutar de la delicia que es estar contigo y sobre todo los temas que tú manejas que a mí me encantan muchísimo y que, bueno, no solamente estoy ahorita, me puedo considerar un fan de tu programa. Gracias. Bueno, les voy a presentar a nuestro invitado. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tiene el posgrado en Maestría de Derecho en el área constitucional. También es maestro en Comunicación y Televisión Educativa. Tiene también otro posgrado en Enseñanza de Español y Literatura por la Universidad de Baja California. Y también, por supuesto, tiene la maestría en docencia para la educación media superior español por la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Cuautitlán. Tiene diversos estudios, como es el diplomado en planeación estratégica promovido por el Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán, diplomado de investigación científica promovido también por el Instituto Superior de Nochistlán, diplomado en competencias docentes promovido por la ANUYES, diplomado en política de Zacatecas, también promovido por la Universidad Autónoma de Zacatecas, y por supuesto seminarios, cursos. Es una persona que todo el tiempo se está actualizando y tiene también algunas asociaciones como miembro del Seminario de Cultura Mexicana de Corresponsalía de Nochistlán desde el 88 a la fecha, miembro del patronato de Proconstrucción de la Casa de la Cultura de Nochistlán, presidente del patronato Pro Biblioteca, publicado, perdón, Patronato Pro Biblioteca Pública en Nochistlán, Zacatecas, corresponsal del periódico quincenal El Sembrador de la parroquia de San Francisco de Asís en Nochistlán, director de la revista cultural Rincones de Nochistlán, que dio inicio en el mes del 2004, y por supuesto, bueno, una amplia experiencia en el ámbito cultural, maestro de secundaria, maestro de música, maestro de telesecundaria, abogado postulante desde el mes de junio de 1995 a la fecha, docente del Centro Educativo licenciado José Minero Roque, director del Instituto de Cultura de Nochistlán, docente de la unidad académica de la preparatoria número 10, también en la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestro tallerista del grupo de teatro dramático, que por supuesto pone unas obras maravillosas y unos bailes espectaculares, director de la cadena productiva turística de Nochistlán desde el mes de septiembre del 2017. Y bueno, entre esas pocas cosas, porque su currículum es de verdad amplísimo y leerlo me llevaría todo el programa. El tema de hoy es Lo que te cuento es puro cuento, que bueno, fue recopilado por el licenciado Enrique Reyes Martínez, a quien les mandamos un abrazo en donde quiera que se encuentre, que siempre está en nuestro corazón. El prólogo, por supuesto, es de Enrique Reyes Durán y también fue escrito por ti mismo, licenciado. Y bueno, pues cuéntanos, pues esto de lo que te cuento es puro cuento. Cuéntanos de qué se trata esta pequeña obra tuya, y que bueno, Nochistlán es maravilloso y de antemano los invito a que lo conozcan y pasen unos días maravillosos ahí porque su gente es súper agradable. Sí, mira, Cuéntanos. podemos comentar un poquito de Nochistlán, que está enclavado en el sur de Zacatecas. Es uno de los más de 100 pueblos mágicos que tiene México, pero yo creo que en la zona de los Altos de Jalisco, donde tenemos pueblos mágicos como Lagos de Moreno, como Temaca y Nochistlán, es muy bonito conocer esta parte porque es una
es una parte de un clima templado y con gente maravillosa. Eh, y teniendo en cuenta también que históricamente Nochistlán, que significa lugar de nopales, lugar de grana, ha sido cuna de personas muy valientes que han participado en enfrentamientos como la Guerra del Mistón, como fue don Francisco de Namasli, y también tuvimos algo que ver en el grito de independencia, donde aquí se secunda el grito el 8 de octubre de 1810, o sea, 23 días después de Dolores. También tuvimos eh, una batalla contra los franceses en medio de la invasión, un 13 de mayo de 1864, y así sucesivamente tuvimos Guerra Cristera, uno de los bastiones más importantes de los cristeros de los Altos de Jalisco estuvo aquí en Nochistlán, y ese momento tan álgido de la vida mexicana del siglo XX, bueno, nos ha tenido poco a poco con un cúmulo de historias, de anécdotas de nochistlenses, de las cuales eh, don Enrique Reyes Martínez las empezó a recopilar durante la pandemia, a partir del año 2020, en conjunto con su nieta Isamar del Rosario Durán Reyes, trabajaron juntos, historia por historia, todas ellas con personajes ficticios, pero con hechos reales, que al final de cuentas, conociendo ya cada uno de los momentos, sabemos que fueron desde graciosas, fueron tristes, pero sí, sobre todo, marcan parte de la historia de nuestro pueblo y que forman parte de la idiosincrasia de cada uno de nosotros. Una vez que él recorre por 14 historias, dice, está listo el libro y en su momento ya no pudo publicarlos. Llegó un Mm, momento en que fue llamado por el creador y él parte un 22 de febrero de 2021, todo en medio de la segunda ola de la pandemia de COVID. Y pues a él, por su edad, por sus diferentes eh, enfermedades, pues tuvo el mal momento o el buen momento en que el creador lo llama, y pues ya nosotros tenemos que comprender que los tiempos de Dios son mágicos, son perfectos y hay que respetar esa voluntad. Entonces tiene 3 años cumplidos de su eternidad y nos hemos dado la tarea de regresar a ese texto que él ya había trabajado con las 14 historias, y decidimos como ujú. familia llevar a cabo una publicación de sus libros, y aprovechando el momento, quisimos incluirle 2 cuentos de mi autoría que están al final Ya. del libro y que tienen que ver con seres mitológicos, pero que también tienen muchos seguidores aquí en Nochistán. Uno de ellos, hablando de los dragones, porque dragones tenemos en la mitología china, japonesa, Claro. hindú, eh, sí, europea, Bueno, y además tenemos nosotros, el año del dragón, este, licenciado. Tenemos el año del dragón, entonces, bueno, pues vamos a darle. sí, sí, también. Y esa fortaleza nos hace concordar con un espacio que existe en Nochistlán, que es un pequeño cerro. El cerro se llama el Cerro del Tuiche, y ahí existe una serie de piedras enormes de varias toneladas de peso, pero no nomás están de un gran tamaño y peso, sino que están grabadas. Todas tienen pirograbados, o tienen petrograbados, y entre ellos una figura tiene semejanza con un dragón. Entonces, al conocer esa figura y revisarla y observarla y enamorarme de ella, eh, me hizo escribir un cuento sobre la existencia de un dragón en el Twitch.
Ok, Y me gustó mucho y lo quise incluir en este libro, al igual que otras figuras mitológicas que son de colores eh, muy llamativos y que corresponden a varios animales, ya sabrás de qué se trata. Eh, claro. Muy conocidos a partir pues hace 100 años, son unas especies de animalitos que les llamamos alebrijes. Incluso ese Ok, cuento sí. son los alebrijes de Nochistlán y cuenta cómo, cómo no están aquí por cosas del azar, sino que han apoyado a la agricultura y en cierto modo pues a la sociedad nochislenses en años tan malos en lluvias como fue el año 2023 y que ayudan a los nochislenses a que no se pierda la tierra buena, que al año siguiente pues ya sea una buena cosecha. Ese cuento ya estaba escrito en el 2023, pero queda acorde con la sequía que se vivió el año pasado y la falta de agua Ok, que tenemos ahorita en la región, que ha provocado que se promueva la venta del ganado para que no se muera de hambre, para que no se muera de sed. Eh, Estamos ujú, viviendo la época y estamos en el mes de marzo de 2024. Esperemos que en 3 meses tengamos ya un incremento en las lluvias y que se nos termine esta época tan triste para nosotros. Entonces, esas fueron las dos historias que hicimos para este libro. Sin embargo, ok. me llama el gusto y quiero aprovechar este momento para poder platicar algunos cuentos que se estuvieron escribiendo. No sé si tenga oportunidad de hacerlo. Claro, por supuesto que tenemos aquí un buen rato para platicar y conversar de todo esto, así que bueno, pues vayamos con las anécdotas, no con todas, porque si no, no le vamos a dejar gusto al lector para que descubra también todo este misterio, pero bueno, las que tú consideres que podamos eh, contar sin llegar al final para dejarlos como esta parte de picados y puedan ellos adquirir el libro que ya nos dirás tú en dónde lo pueden encontrar. Ah, sí, muy bien. Mira, entre las historias que tenemos, hay una historia que se llama Lo que sea permisible. Y aquí habla Ok, de un hombre muy conocido en Nochistlán que durante décadas tuvo la intención de ser político y que él decía, ajá, queremos mejorar la situación del nochislense, las calles, la economía. Y él siempre fue seguido por un fiel escudero, tal, tal si fuera Don Quijote de la Mancha y Sancho, ok, siempre esperando llegar, aunque fuera, a tener el puesto de regidor. Y entonces, trienio tras trienio, yo lo recuerdo muy bien, este señor buscaba pues una candidatura. Él quería ser presidente, desde luego. Pero ándale ajá, que un día le toca ser regidor ok, y, y le piden que tome protesta de su cargo y él estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera permisible y que ayudara al pueblo. Entonces su fiel escudero, sabiendo todas las enseñanzas que había derrochado durante años, dijo, mira, mi estimado, yo solamente te pido que no se te olvide, no te olvides de todo lo que dijiste y todas las promesas, porque hay muchas personas que esperan mucho de ti. Y ya en su papel de regidor le dice, pues está muy bien, yo he escuchado hasta ahorita como mi fiel escudero, sé que me apoyas y hemos llegado a un lugar muy importante, pero a partir de aquí yo soy un ciudadano con un puesto público y que tengo que hacer las cosas como me sean permisibles y desde luego se olvidó de su ayudante.
Eh, Finalmente Ok. su puesto de regidor le sirvió mucho para saber hasta dónde llegaban. Y bueno, esa es una idea de que muchos que conocimos a los personajes nos damos cuenta de qué fue lo que sucedió. Y, y la historia la cuenta de una manera tan interesante, donde vamos a leer solamente un pedacito. Un día en esos Ajá, días en que sí. el mundo amanece muy raro, le toca ser regidor. Y se comunicó inmediatamente con su escudero, diciéndole: Pascasio, ya la hicimos. Acompáñame a la toma de mi cargo. Hoy seré autoridad. Te vienes a las 12 del día para que me acompañes. Ya me dijo Lucas que quiere tratarme un asuntito. Yo te platicaré. Ese día se bañó, se puso un traje viejo, que era el único que tenía, pero recién lavado, con una flor en el ojal. Y en sus pensamientos se decía: hoy comenzaré a cumplir las leyes. El recinto oficial lucía saturado de políticos, tanto del pueblo como los comisarios de los ranchos, de botines y camisas nuevas, tejanas de muchas X y sus pantalones recién traídos del norte. Todos muy saludadores, la sonrisa a flor de labios, que se repartía por todos los puntos cardinales. Y dentro del formalismo que se acostumbra para estos actos, el buen Carlos lucía una amplia sonrisa. Por fin había llegado a ser parte importante del pueblo que lo vio nacer. Por eso, cuando se terminó la ceremonia, se fue directamente con Lucas, que era su colega en este nuevo gobierno. Ya no se acordaba de Pascasio, que atento lo veía a muy corta distancia, pues él había sido también parte del éxito alcanzado, y en sus pensamientos esperaba gozar, cuando menos, de las atenciones de su pupilo. Vio cómo Lucas tomó el brazo a Carlos, y como en las fotografías del recuerdo, este par de políticos con tremenda alegría sonríen ante las cámaras y escucha como que le dicen: bienvenidos, Carlos, ahora eres de nuestro equipo. Me dijo el primer edil que te apoye en lo que tú quieras, y para que empecemos a lograr nuestros proyectos de superación, haremos una mancuerna en favor de nuestro pueblo. Por lo pronto, cuando yo dé mi voto por alguna propuesta, tú me apoyas y yo te apoyaré en lo que tú propongas. Sobre todo en la obra que te platiqué, tú tendrás un porcentaje como promotor de un bien comunitario. Es legítimo que recibamos un poquito de lo mucho que les vamos a dar. Pascasio, atento a lo que decía Carlos, observó una sonrisa de triunfo y satisfacción en el rostro del nuevo amigo de Carlos. Y en la primera oportunidad que tuvo, se dirige a su pupilo y le habla diciéndole: Carlos, Carlos, a lo que volteando airadamente y con una voz muy altiva, le señala de manera autoritaria: ya no me llames así, ahora soy don Carlos, ya no somos iguales. Sorprendido y dominando su sorpresa con la calma que lo caracterizaba, el buen Pascasio le dice: don Carlos, como último consejo le digo a su señoría, medite mucho los actos que va a hacer. Cuidado con sus nuevas amistades. Sopese los consejos que ellos le den. Sostenga firme su posición patriótica. No traicione a quienes lo apoyaron con su voto. El nuevo regidor, seguro de sí mismo, manifestándole un claro desaire, como buen político: no tengas No tengas pendiente, pendiente. Pascasio. Yo solo haré lo que sea permitido por la autoridad, todo con la recta aplicación de la ley, y me sujetaré a lo humanamente permisible. Para eso cuento con el mismo jefe. Y se fue sin decir más. El antiguo escudero, comprendiendo que sus consejos ya no eran requeridos, y tomando el camino a su casa, comprendió que Carlos fue el triunfador. Ya era un señor funcionario, y él seguía estando de este lado, un simple ciudadano. La banda de música del municipio encabeza el contingente que se dirige al salón social, en donde compartirán el pan y la sal, tanto pueblo como gobierno, llenando el ambiente festivo con las notas de la marcha de Zacatecas. Muy Y ahí, lindo.
Ahí, Muy ahí lindo y te- muy cierto. Y muy cierto, ¿no? Una vez en el puesto, todo se olvida, sí, ¿no? por eso hay que mantenerse siempre firmes con las convicciones, pero también Claro, comprendiendo que las cosas cambian. claro, Y, y cambian no porque la persona cambie, sino porque se muestra el otro rostro de la misma persona. exacto, Y, y es algo que lo retrata en este cuento porque era la persona más humilde o que creeríamos que sería el menos indicados para que cambiara de postura, lo hizo. Y lo hizo claro, con... claro. Y bueno, no quiero decir, como me acabas de sugerir, no voy a leerles todos, pero hay uno que se llama El Sastre y tiene mucho que ver con el trabajo que el autor, Enrique Reyes Martínez, estuvo haciendo desde niño, que fue algo Ok, muy especial, una anécdota de vida que le marcó a él su existencia, pero además le enseñó a valorar cada peso que se ganaba con el esfuerzo y por lo claro, tanto lo hizo aparte de austero, porque yo puedo presumir que era muy austero, eh, también era muy ajá, cuidadoso tanto con sus recursos económicos como con sus comentarios. Siempre fue muy discreto, como que tenía medidas las palabras. Tengo que decir 100 palabras y a partir de ahí tengo que dar un mensaje que se entienda, claro, porque no hablaba de más. claro. ¿Te parece si vamos interactuando para que se haga más Sí, accesible? claro Va. que sí. ¿Quién empieza? ¿Tú o yo? ¿Quieres empezar? Sí. Va. El sastre. Su madre tenía una personalidad muy autoritaria. Por eso cuando el Beto le llevó la noticia muy buena de que había sido aprobado por el profesor Chuy y había terminado la instrucción primaria, en vez de felicitarlo, frunció el ceño y autoritariamente dijo: ya terminaste la escuela, ya tienes 12 años. Ahora quiero que tengas una formación honesta, una forma honesta de vivir. No quiero que andes de vago sin oficio y sin beneficio, de modo que dime en qué te gustaría trabajar. El Robert no supo qué contestar. Fue una sorpresa lo que le dijo doña Pachita. Sus amigos habían platicado con él para buscar la manera de seguir de compañeros en la secundaria y un día ir juntos a la universidad. Fue un balde de agua fría tan helada que lo dejó paralizado, pues además le tenía un miedo terrorífico a su madre. Lo mejor era dejarla hablar, y doña Francisca, no Pachita, agarró vuelo y decía: tu abuelo a los 4 años le cantaba y bailaba a los franceses y le daban un centavo y se los daba a tu bisabuela. Después fue carpintero y se hizo de centavos. Si tú quieres seguir sus pasos, le hablamos al Lencho para que te reciba de aprendiz en su carpintería. O si quieres ser peón de albañil, le hablo a don Félix. O de peluquero a don Benito. De músico a Panchito García. O de sastre a Chava Ramos. Tú piénsale, pero yo no te quiero de flojo. La orden fue directa. Aquí no hubo recurso ni de queja o de apelación, mucho menos revisión. Además, que por la costumbre que tenía de obedecerla, en todo escogió de volada ser sastre, ya que Chava era su conocido desde hace muchísimo tiempo. Le decían, le hacía mandados. Cuando necesitaba algo, además que vivía frente a su casa, los padres de Beto posteriormente fueron a platicar con el maestro de la sastrería y Salvador, de una manera amable, le dijo que sí, podría recibirlo de aprendiz, que lo mandaran al siguiente día a las 9 de la mañana. Saldría a las 2 p.m. y a las 4 p.m. volvería para salir a las 8 p.m. Y les previó que no le pagaría ningún centavo hasta que el día que supiera coser pantalones le pagaría según las prendas que hiciera. Por el sueldo, igual
al que le pagaba a sus operarios, lo cual aceptaron los progenitores de Roberto. Se regresaron a su casa y le platicaron a su hijo el acuerdo a que habían llegado con el maestro de la sastrería y recibió la noticia con serenidad y salió corriendo para jugar con su amigo Benjamín, al que le decían el Titirutas, quien le platicó que luego un señor que se llamaba Alfonso y es hermano de su papá Luis, que habían llegado dos de sus hijos que se llamaban Luis y Alfonso, que trabajaban en el circo Campa Hermanos. Y esta noche iban a dar una exhibición en su casa a las 8 de la noche. Así que lo invitó y siguieron jugando. Ya serían las 7 de la noche cuando Beto llegó a la casa de su amigo Benjamín. Ya estaban presentes los de la palomilla. Estaba el Catotas, Benjamín, Agüello y también el Benjas, que le decían el Pico de Oro, por ser rubio, Trino y Jaime, el del patrocinio. El de patrocinio, sin faltar Lola, Anita, Yolanda y Estela, sus primas, además de las poderosas, preciosísimas vecinas que traían loco al barrio, pues además venía de la capital y eran aventajadas, que las de aquí, total, que junto con los hermanos Alejandro, Esperanza, Jorge, se llenaba plenamente la sala que hoy era el salón circense. Las sillas estaban junto a las paredes y el centro estaba completamente desocupado. En un sofá grande estaban los papás del Tirutas, su tío y sus dos hijos. Don Luis, hombre muy bien educado, pues había sido seminarista, tomó la palabra y presentó a su hermano y a sus hijos, señalando que eran artistas del circo Campa Hermanos y que iban a mostrarnos algo de lo que hacían en su trabajo los jóvenes artistas Alfonso y Luis. Darían entre los 15 y 16 años, comenzando haciendo malabares con un circo, después brincando detrás de él a distintas alturas, luego tomaron dos sillas de madera y hacen contorsiones muy difíciles para terminar haciendo piruetas portentosas, provocando la admiración y el aplauso de los presentes. Fue tan bonito que esa noche Beto soñó en ser un día cirquero. A lo mejor también le aplaudirían, había pensado. Y es así como termina esa noche. Llegaba el primer día de trabajo. Ya llegué, chava, le gritó desde la puerta del zaguán a su nuevo maestro. Pásate, Beto, estoy en el patio. Mira, para comenzar, tomo esa cubeta. Y le señaló un balde de hoja de lata que estaba en el extremo norte del patio. Llénalo con agua de la llave, solo hasta las rayitas. Obediente el muchacho, cumplió la primera orden dada por el sastre, y luego éste le dio en las manos una tela conocida como kaki y le dijo, distiéndela y métela en el agua y la deja remojar 2 horas. Esto se va a hacer cada vez que hagamos alguna prenda de vestir, que, que pueden coger cuando se lava, para que la prenda hecha, cuando se lave, no se encoja ya. Lo mismo vamos a hacer con la mezclilla y algunas gabardinas. Ya conocerá las telas que necesitan este tratamiento. Los casimires o fiocos no necesitan remojarse. Maestro, ya está hecho lo que me dijo. ¿Ahora qué hago? Mira, anda a la tienda del Güero Julián y dile que me mande 2 metros de manta. Dile que es para mí, que él ya sabe de cuál le compro, para que duren mucho las bolsas de los pantalones. El aprendiz salió en un golpe infantil y en menos de que canta un gallo regresó con el encargo y sonrió. Chava, pensando en sus adentros, este sí va a servir. Luego dijo, siéntate aquí y le arrimó una silla y le dio un trapito de casimir y le dio un dedal mocho de la parte de enfrente y le dio una aguja denominada de 3X y le dijo, mira, vas a meter la aguja al lienzo y le empujas con el dorso del dedal. Las mujeres le empujan de otro modo porque su dedal está tapado al frente. Todo el día se pasó aprendiendo lo que le dijo el maestro,
Pero pasado 2 horas que se puso en el lienzo con el agua, le dijo Chava, vente, ayúdame a exprimir el caqui que pusimos a remojar. Y cada uno en el extremo del trapo que medía 2 metros y medio, le dieron vueltas como los carniceros hacen cuando exprimen los chicharrones, hasta que no queda ni una gota de agua. Acto seguido, lo tendieron en un tendedor que estaba dedicado a recibir esas telas. Tarea que tuvo que hacer desde ese día hasta que siguiera en la sastrería. Después lo enseñaron a ponerle un hilo a la aguja. A veces era sencillo, otras veces doble, según el trabajo que fuera a hacer. Y le dijo al novato, toma este ovillo de hilo blanco. Te voy a enseñar a que hagas diferentes tipos de hilvanes. En su oportunidad, yo te diré cómo lo vas utilizando. Eso se hace con hilo sencillo. Cuando hagas ojales o pagues, botones se hacen con hilo doble. Y para que no se hagan bolas, se unta cera de esta vela que tengo para ese efecto. Fueron muchas lecciones que día con día recibía el chamaco. Otra que le gustó mucho era la habilidad que tenía Chava para hacer bebidas con licor, revuelto con refrescos y frutas, tan sabrosas que no sabían a vino. Les distinguían con nombres tan especiales como medias de sedas, margaritas, vampiritos, etcétera. Total, que platicaba con él que él había sido cantinero en Tijuana y como parte del grupo que componía la sastrería, de vez en cuando recibió una copita, sobre todo cuando lo invitaban a comer o celebraban alguna fiesta, las que eran muy seguidas. Y aquella bebida que parecía agua fresca le daban un calorcito y una alegría muy especial. Y de hambre, no se diga, que de por sí tenía hambre todo el día. Ramona era la esposa de Chava, era muy buena para cocinar. Hacía un pipián como para chuparse los dedos, o el mole estilo las ánimas, aunque fueran frijoles fritos, todo lo hacía muy sabroso. Era consentido en parte porque el matrimonio no tenía hijos, y el niño era, como decían por ahí, muy barbero. El tiempo pasa rápido y dentro del lento transcurrir de las horas, cuando se trabaja pronto, se enseñó a coser pantalones y sintió que ya había cumplido con las obligaciones de ser alguien con oficio y con beneficio. Comenzó a fabricarse sus pantalones y poco a poco camisolas y empezó a ayudar al maestro a fabricar chamarras y eso fue rápido, pues solo habían pasado pocos años desde su llamado a ese trabajo y se sentía felizmente realizado. Pensaba para sí Roberto, me ha tocado buena suerte, mi oficio es limpio, fácil de hacer, me pagan bien, hago mi ropa, escojo las telas con conocimiento de las mismas, de modo que no puedo pedir más. Sin embargo, el destino es muy veleidoso. El señor Salvador poco a poco comenzó a enfermar. Decía la esposa que posiblemente le hizo daño tanto alcohol que tomó durante toda su vida. Comenzó por caminar muy despacio. Después se quedaba en la cama y nos decía que teníamos que hacer, pero todo terminó en la falta de clientes. Un silencio se vivía en esa casa, la que antes se distinguía por la música y la alegría, escuchando música de todo tipo. Hoy parecía el panteón del pueblo, solo sin protestar, lleno de una tristeza que anima el corazón, que anida el corazón. De pronto llegó ese día que nadie quiere que llegue. Un mutismo viscoso, gelatinoso, se metía por el cuerpo. Todos los que llegaban a rezarle al difunto, nadie lloraba. Solo se escuchaban los rezos, nadie comentaba nada. Los que entraban salían igual. Un solo zumbido de la carroza despertó el sol sofocante de junio, llevándose al maestro. Y Beto era el único que estaba cerca del cajón que guardaba el cuerpo de Chava. Y cuando lo dejaron en el panteón, se vino acompañando a la viuda. Doña Pachita por fin pudo platicar con su hijo y le dice, ¿qué piensas hacer ahora? Pues le contestó, pues mire, ya aprendí a trabajar, ya no soy flojo ni bueno para nada. Aprendí mucho en estos años y el porvenir se presenta alegre.
pues estoy en pleno conocimiento de que puedo mantenerme y que soy un sastre, con oficio y con beneficio. Así es. Muy lindo. Eso es, sí, es parte de su adolescencia. Se tiene que dedicar por necesidad a la sastrería. Y una vez que pasan estos hechos, él decide ingresar a la escuela secundaria y es así como ya no deja de estudiar. Termina la secundaria con muy buena referencia, nos decía el maestro Rubén Mejía Roque, que dice que era condiscípulo, dice, yo era condiscípulo de tu padre y me daba un orgullo verlo y me daban unas ganas de ser como él. Y mencionaba otro gran amigo, Basilio Martínez, un gran amigo de mi padre también y de la familia, que también ya acaba de fallecer hace 2 años. Cómo Ya. dice, los veía ellos dos y los veía con un gusto, cómo se veían como los alumnos grandotes, como los líderes de la escuela. Y si ahorita serían eh, eso que dicen en internet, que Ujú. eh, dice, serían el Luisito Comunica o sería ese tipo para Nochistlán, Claro, porque claro. y llamaban la atención desde lejos por el orgullo que sentían por su estudio. Y si yo quería ser como ellos, yo era más chico, pero yo un día, dice, lo voy a lograr. Y ya para entonces, tanto mi papá como don Basilio, como Pablo Bermúdez, como Trino Ruiz, deciden hacer el viaje a Guadalajara y llevar a Ok, cabo la solicitud para entrar a la escuela preparatoria de Jalisco. Solamente había una sola y hacer el examen era muy complicado y quien quedaba en esa escuela, pues era una gran satisfacción personal y de familia. Tan es así claro. que ese año que hacen el examen, pues le toca a él, a mi padre, estar en la escuela y por la cantidad de personas que no pudieron entrar, se abrió la preparatoria 2 de Jalisco Ujú. y ahí ya había una gran distinción de tú eres de la uno, yo soy de la 2 y claro, se sentían del alta los que eran de la uno y los Claro, otros pues, eran rezagados. Pero bueno, en claro. ese inter, te platico esta historia porque en ese inter viene otra historia que viene del cuento. Esa Ajá. se llama un gran trago, que van en el inter de cuando muere, bueno, de cuando mi padre termina la secundaria eh, y se va a estudiar la preparatoria. Y hay una historia aquí en los charcos del río Nochistlán que los tenemos a 600 metros del pueblo. Ok, Y es una anécdota muy chiquita, muy cortita, pero que sucede en el mes de julio de 1962. ok. Eh, no sé si lo podamos leer igual en la misma sintonía. Claro, claro. Nada más dime Nosotros, la página. sí, 42. Ok, va. 42. Espérame, 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 espérame. Y es que lo tienes en digital, Sí, ahí. 42. Ya estamos aquí. Un gran trago. Sí, Empiezo. Un día del sí, mes de junio de 1962 caían los rayos del sol, fulminando cualquier frescura, casi como el día de hoy, produciendo un calor inaguantable. Ese clima nada le pedía a cualquier desierto de la tierra. El jardín del pueblo no era suficiente para mantener tranquilos a Ernesto, Luis y José, compañeros de secundaria y que estudiaban para presentar el examen de ingreso a la Universidad de Guadalajara. Sueño casi imposible por vivir acá en el estado de Zacatecas. ante lo fuerte del calor, Ernesto les propuso a los compañeros fueran a estudiar cerca del charco del Tío Key, a lo que aceptaron los compañeros y de pasada compraron unos refrescos con don Panchito
pues no querían sentir la sed que provoca el clima. Pronto llegaron a esa parte del río del sitio, al pie de la mesa de San Juan, cubierto de sauces y sus cristalino líquido, lleno de capas y pedacitos de colores. Estudiaron un rato, como todo chico, pero la frescura del agua los obligó a meterse a nadar, echar brinco desde la cortina de la presa centinera. Ernesto y José nadaban de un lado al otro del charco. Luis, más sensato, escudriñaba la riviera de aquella alberca natural, disciplinado y exalumno de un seminario. Veía y veía los jaleres que circulaban aquella olla, sin ser visto por sus compañeros que parecían canes que habían estado atados. Por mucho tiempo era un espectáculo verlos correr, nadar, echar clavados, brincos, guerritas de agua. Entre ellos todo era algarabía. De pronto escucharon un chapoleo desorganizado, botar por todos lados las hojas de las jaleras que había cortado Luis, y su voz entrecortada pidiendo ayuda. Buscaba mantenerse a flote, gritando que no sabía nadar. Inusualmente deformado, parecía hasta desquiciado. Sorprendidos, se hablaron con la mirada. Los dos compañeros de estudio fueron a su rescate y lo empujaron a la orilla del estanque, salvando la terrible situación, mientras tosía y quería vomitar Luis, recordando pronto su forma de ser a la pregunta: ¿cómo estás? Muy altivo y con suficiencia contestó: estoy bien, no tomen mucha agua, no tome mucha agua, solo un trago, pero chingón. Los tres soltaron la carcajada y pensaron que lo había pasado. Se guardaba en lo pasado y a los 16 años en una minuciosa, por lo que dijeron: tomemos nuestros refrescos y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy lindo, muy de jóvenes, muy de Sí, lo que vivieron. sí, sí, iban a un charco que todavía existe en el río Nochistlán. Es el tío Kay. El tío Kay no era más que mi abuelo y mi bisabuelo, los dos eran Ezequiel Reyes, y esa presa se construye alrededor del año 1900, 1880 más o menos, y ahí Ujú. está todavía. La tenemos Guau, en propiedad o en la oportunidad de seguirlo conocer. Ya no se puede bañar porque las decisiones de ciertos gobiernos fue lanzar el drenaje guau. allá por el año 1980, el cual se pudo entubar hasta la planta tratadora, finalizando alrededor del 2007, 2008, y aunque Ok, ahorita ya no corren aguas residuales, pues sí, sí hay agua, vamos, sí se quedó la contaminación, quedó y aunque contaminada. ya hay fauna, pues no es lo mismo, aunque ya hay nuevamente pececitos de colores, azules, Claro. naranjas, rojos, ya no son comestibles, pero el lugar ahí está, y es el recuerdo de por lo menos eh, personas que tengan 60 años o más en Nochislán. Todos conocen ese famoso charco del Tío Key y esas abundantes historias que había. Me han contado infinidad de momentos que será bueno Ujú. irlos rescatando y dejarlos ahí. Aquí Claro. ya vimos uno. De hacer Y era anécdotas, ¿no? una, sí, sí, y ese, no, me han contado anécdotas así de todo a todo, pero en esta hay algo que no viene descrito, pero el personaje que se estaba ahogando tenía una estatura de alrededor de 1,90 y los dos Guau, rescatistas no rebasaban el 1,60, entonces estaban ya. chiquitos y delgados, ¿no? Como pudieron Claro, lo y además sacaron. seguramente el que se estaba ahogando, pues era una persona que si se ponía de pie alcanzaba perfectamente y sin ningún problema, ¿no? O sea, no era tan hondo, pues quizá el charco.
Sí, Fue más el susto, ¿no? Fue más el susto sí, y me no, lo no estoy era imaginando. O sea, más el susto la y típica persona que no sabe nadar y ahí se va por sí, las ramas para que no lo vean y Paco va para abajo, ¿no? En vez de aprender a nadar, va para se abajo resbala y y bueno, pues claro, termina siendo rescatado por dos chiquillos más de menor estatura que ellos, ¿no? Muy, muy lindo, realmente. Licenciado, cuéntanos en dónde podemos encontrar este hermoso libro, esta hermosa anécdota. Ya aquí, bueno, se nos ha ocurrido que podría hacer también radioteatro. Está muy bueno para hacer radioteatro. pues muchas gracias. En verdad que no había pensado sinceramente en, en trabajar guiones, estos guiones de los cuentos, convertirlos en guiones de teatro, de teatro, pero no, bueno, yo creo que si hay oportunidad hay que trabajarlos y dar los permisos concernientes para que se pueda eh, desarrollar de esta manera. Y bueno, este libro actualmente lo tenemos en venta pues, dentro de la ciudad de Nochistlán, pero también con un servidor lo podemos mandar a cualquier lugar que nos lo pidan. Ya no podemos decir de la República, sino de cualquier parte de donde se encuentren tus radioescuchas. Podemos lanzarlo. Claro. Nosotros no hemos buscado que sea tan lucrativo, sino pedirles una cooperación de 100 pesos por libro y está teniendo mucha aceptación. Estoy teniendo a diario pedidos y eso me está dando mucho gusto porque al menos dentro de nuestro pueblo, el licenciado Enrique Reyes Martínez eh, es muy recordado y era muy querido y eso ha logrado de que su libro haya tenido buena aceptación y esperamos que pronto, eh, esperemos que pronto tengamos la oportunidad de enviarles el libro a cualquier persona que nos lo pida. Eh, yo no sé Ponerlo también en Amazon sería muy buena opción. sí, tenemos esa propuesta de Amazon como el Mercado Libre y que pueda viajar Ujú. a cualquier parte que lo soliciten. Y la verdad que nosotros sentimos que es un texto recomendado para chicos y grandes, para pasar un rato agradable y sobre todo por la cantidad de páginas está cortito y la forma en que escribía eh, mi padre les va a ayudar a que se sienten, como decía él, a leerlo en un centón o quizás en Y dos, se lee en pero un sí, centón. sí, Y se lee en un centón. La realidad es que yo lo leí y se lee en un centón muy divertido, por eso digo que debería estar en radioteatro, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera organizarlo, ustedes que tienen ahí también esta parte del radio ahí en Nochistlán, ¿no? De Nochistlán para el mundo, sería genial empezarlo a hacer. Yo no creo que sea tan complicado, tú que tienes personas que se dedican a la actuación, bueno, pues ahora hacer la actuación para que sea a través de radioteatro sería excelente realmente. No sé si nos dejas tus redes sociales, en dónde podríamos comunicarnos para adquirir el libro. y me pueden encontrar como Enrique Reyes Durán, en la, me pueden encontrar como Crónica Municipal de Nochistlán. Me pueden encontrar también por medio de una página de un cafecito que tenemos y que te tocó conocer, Café Los Faroles. Claro, muy lindo. Sí. Y, y bueno, encantados de poderlos atender y poder eh, repartir y compartir las historias que se han tenido. Y que bueno, no sé, me gustaría pues, siempre estar agradecido con todas las personas que han participado en este libro, porque te cuento en uno de ellos, porque empezando con el autor,
pues todos los personajes que de manera voluntaria, o involuntaria han participado en este libro, pues también se les agradece su participación de quien está interesado en la promoción. Y claro, tenemos que tomar en cuenta que la administración municipal nos ha apoyado de una manera muy especial para la publicación de este libro y le estamos muy agradecidos. Eh, y por eso eh, vemos con buenos ojos que puedan conocer estas 14 historias, 14 anécdotas y los dos cuentos que yo les comparto. Claro. Por supuesto, por supuesto. Un mensaje final, algo que nos quieras decir, pues de este hermoso libro, algo que nos refleje la memoria, pues de don Enrique, ¿no? Que bueno, siempre vibra en nuestro corazón, pero con este libro realmente nos hace la vida súper divertida como era él. Siempre con una sonrisa en el rostro, siempre de buen humor, o bueno, la parte que a mí me tocó ¿Sí? siempre, siempre, siempre con esa sonrisa que le caracterizaba y con esa manera de hablar de él, ¿no? De contar. Y entonces, pues algo que nos lo recuerde. Sí, podemos hablar de un personaje que lo primero que fue es haber sido un buen hijo. Fue buen estudiante, fue un líder estudiantil en su tiempo. Eh, Además, fue un gran esposo y gran padre. Y nosotros lo vivimos en carne propia, como jamás tuvo un maltrato para ninguno de sus hijos. Siempre tuvo esa palabra perfecta, esa recomendación, nunca el regaño, de siempre pensar en las cosas de forma positiva y de abrirnos la conciencia. Y eso mismo lo plasmó en los textos que marcó en los más de 40 años que estuvo en el periódico El Sembrador también, que es el periódico de la parroquia de Nochislán de San Francisco de Asís. Siempre hacía un comentario sobre un hecho, pero jamás criticando, siempre proponiendo, siempre viendo las posibilidades de despertar esa conciencia social y que todavía lo recuerdan con mucho gusto. Eh, Podemos hablar también de mi padre como un cronista que en 24 años dedicó eh, su tiempo para hablar de su pueblo, con el orgullo que él sentía, lo que él había vivido y sobre todo que él no solamente hacía el estudio etnográfico, sino que lo vivía, era parte de la misma historia y y que todos pudieran conocer nuestro pueblo desde sus oídos, desde su punto de vista y que siempre buscó que su pueblo estuviera por delante. Entonces, el gran recuerdo que tenemos, pues es todo lo que vivimos con él de forma personal y quienes no lo han podido hacer, yo creo que este libro representa mucho de su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de ver la cultura nochistrense. Entonces, pues muy recomendable la lectura y muy agradecido siempre contigo, Erika, eh, muy, un gran saludo otra vez a todo el auditorio que nos está escuchando y que en su momento podamos tener contacto con todos. No, este es un programa para todos, ¿no? Por supuesto, abierto para todo el público, para todos los que nos quieran venir a contar historias y todo lo que tenga que ver con México de manera positiva, por supuesto, siempre que nos haga conocer un poquito más a México, lo que no conocemos, lo que a veces se nos pasa, ¿no? Y a veces, pues, ni siquiera a veces conocemos que existen lugares tan maravillosos y tan lindos en México o personalidades como don Enrique Reyes Martínez, ¿no? Entonces, este es un programa para todos. Estás cordialmente invitado porque además traemos por ahí una sorpresa
de una coronación de una Virgen maravillosa que tienen ustedes, ¿no? Vamos a hacer todo lo posible. Por cierto, también si quieres invitar a los que nos estén escuchando, si conocen alguna anécdota de esta Virgen, si nos quieres hacer la invitación, licenciado, te lo agradezco mucho. Muy bien. Sí, claro que sí. Eh, Tenemos nuestra Virgen del Rosario de Toyagua, que es una Virgen muy poderosa, muy- favorece mucho a nuestra gente y la queremos muchísimo. Tiene una romería que dura del mes de mayo al mes de octubre de cada año y que sobre todo la hemos tenido siempre en nuestro corazón. Y ella misma, el 9 de diciembre pasado, recibió la coronación diocesana por parte del cardenal de la Arquidiócesis de Guadalajara y que ahora eh, hay un grupo muy numeroso que está buscando que se logre una coronación pontificia por parte del Papa y que pueda emular todo lo que ahora ya tienen vírgenes como la de Zapopan, San Juan de los Lagos, la misma Guadalupana, y que tengamos ese gusto de participar en ese hecho tan importante para nosotros. Y también, bueno, Excelente. Pues ya saben, si alguien conoce quiero, alguna anécdota, perdón. ¿sí? Si alguien conoce alguna anécdota de esta Virgen de Nochistlán, pues por favor comuníquense con el licenciado, manden su historia, manden cómo fueron bendecidos con esta Virgen, porque hay que juntar, ¿no? Muchas historias para que pues pueda pasar a ser coronada por el Papa Francisco. Bueno, no sé si será en Roma la coronación o será aquí en Nochistlán, ya nos lo irá informando el licenciado. Y bueno, pues, ¿qué más que hacernos llegar sus historias? También pongo el correo de México en tu vida, México en tu vida, @hotmail.com, para que nos manden sus historias, yo se las hago llegar al licenciado y empecemos pues a mover toda esta energía para que la Virgen sea coronada por el mismísimo Papa Francisco, que no sin duda lleva ese nombre, ¿no? Que, como lo decíamos fuera del aire, por el mismo también, pues gran indígena que tenemos en Nochistlán, que es Francisco Temanascle. Claro que sí. Pues Pues muchas gracias. muchísimas gracias de verdad por estar aquí en México en tu vida con este programa de Lo que te cuento es puro cuento y diviértete, hazlo de verdad, pues anecdótico, como todos los mexicanos tenemos anécdotas y yo creo que todas las personas en el mundo tenemos anécdotas y vamos buscando nuestras anécdotas más graciosas y empezamos también nosotros a escribir nuestros libros para que nuestros descendientes o nuestra familia pues en algún momento pueda llegar también a contarlas como las vivimos nosotros. Licenciado Enrique Reyes Durán, muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida. Te lo agradezco. No, pues muchas gracias a ti y gracias a tu auditorio y esperemos estar en contacto muy pronto y a la orden, con cualquier visita que tengan, están invitados aquí al Pueblo Mágico y Ciudad Heroica de Nochistlán, que tenemos los brazos abiertos, van a saber por qué somos alegres por tradición y también por qué Claro, será por supuesto, dado, ¿sí? por Como supuesto. Y porque además somos búsquenlo en las una redes ciudad sociales. histórica. Sí, claro, Y además hay tienen muchísima unos información. libros maravillosos, tienen unos libros maravillosos del conocimiento del pueblo que, déjenme decirles, que lo tienen que estudiar en la primaria para que sientan ese orgullo de ser nochisclenses en Zacatecas. Sí, así es. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ti que nos escuchas cada domingo. Hoy nos excedimos un poquito de tiempo, pero bueno, valía la pena
pues estas historias, conocerlas. Te invito a que conozcas las demás historias que realmente son maravillosas, muy divertidas. Y bueno, pues lo que te cuento es puro cuento y este domingo haz algo diferente. Empieza a contar puros cuentos que sean graciosos, que hagan reír a tu familia y por supuesto, consulta el libro, compra el libro de de lo que te cuento es puro cuento, del licenciado Reyes Martínez y del licenciado Enrique Reyes Durán. Por supuesto, está en redes sociales. Nosotros también en México en tu vida vamos a poner las redes para que lo puedas consultar. Muchísimas gracias. Te dejo un abrazo de corazón a corazón, lleno de luz. Muy buenas tardes y hasta pronto. Soy Angélica Mayén y hasta el próximo domingo. Gracias.